Yo soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi economía, sobre mi salud. Declaramos la sangre preciosa de Jesús. Sí, Señor. La sangre de Cristo. Soy salvo, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio por su preciosa sangre. Sí, Señor, declaramos tu poder, Señor. Declaramos tu poder. De toda tristeza, toda depresión, toda angustia en esta noche se va. Declaramos que hay alegría y gozo, paz en tu presencia, Jesús. Declaramos tu poder, Señor, en esta noche, en cada hogar, en cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí, Señor. Y como estás aquí en mi corazón, en esta iglesia, Señor, también estás en cada hogar, en cada familia, Señor, que ha puesto un tiempo para ti, Señor, para buscarte, Señor. Anhelamos cada día más de ti, Señor. Anhelamos más de tu presencia, más de tu poder, Señor, en cada hogar, en cada familia. En el nombre de Jesús, te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Transforma lo que soy, desesperado. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Adore al Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias. Queremos más de ti en esta noche. Queremos más de tu presencia. Toma tu lugar. Queremos que tu poder descienda en esta noche, en este Y lugar. sopla Dígale que necesito, Espíritu Santo. Llena mi vida, llena mi corazón. Llena todo mi ser con tu presencia. Desciende sobre mi vida. Desciende sobre mi vida. En esta noche necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia. Necesitamos de tu presencia. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es una entrada, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento.
Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú eres fiel. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Su presencia está aquí. Su poder está aquí. Su Espíritu Santo está aquí en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Gracias a Dios por su bendición. Amén. Saludo a los hermanos que están conectados en el Facebook, los bendecimos, amén. A todos los que después van a ver el video en YouTube, también los bendecimos. Declaramos una bendición grande de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, amén. Hay que creer que en este tiempo Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, amén. En este tiempo Dios va a levantar a su iglesia, a su pueblo como nunca antes para hacer cosas grandes, amén. Gloria al Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús, amén. Hay victoria a pesar de las luchas, de las dificultades. Tenemos que declarar que hay victoria en el nombre de Jesús para ver la grandeza de nuestro Dios obrando. Compartir una palabra del Señor. La otra vez hablamos sobre Gedeón, amén. Gedeón, un hombre que Dios lo llamó para que él fuera a pelear por el pueblo de Dios, en favor del pueblo de Dios, amén. Para traer libertad al pueblo que estaba siendo oprimido, amén, por los enemigos que venían para robarle, que venían para traer temor al corazón, para traer pobreza en este tiempo, amén. En el tiempo que Gedeón estaba, eran enemigos físicos, eran personas, eran soldados, eran personas físicas, pero en este tiempo tenemos una batalla espiritual, amén. Ya no es una batalla física. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo 12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea que no es contra personas. Nuestra lucha no es contra un hombre, contra una mujer. Nuestra lucha es contra principados, contra huestes espirituales de maldad que quieren obrar en contra de nuestra vida, amén. Y Jesús dijo que Satanás vino para robar, vino para matar y vino para destruir. O sea que la obra de destrucción en este tiempo es de Satanás. El diablo está ocupado en destruir las vidas, en destruir los matrimonios, en destruir a los jóvenes, en destruir a la gente a través de diferentes cosas. Nosotros vemos gente que hace daño, vemos gente que está enojada, que está peleando, pero nuestra lucha no tiene que ser contra esa persona, sino que nuestra lucha tiene que ser en oración contra Satanás y contra sus demonios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Gloria al Señor. Debemos enfocarnos dónde está nuestro enemigo, amén. Para poder pelear y para tener victoria, tenemos que saber quién es nuestro enemigo, amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, amén. Gloria al Señor. En esta noche vamos a tomar la armadura que el Señor nos da para poder pelear esta guerra, amén. Todos conocen la historia de David, amén. La historia de David, un joven, ¿no? Que él estaba pastoreando las ovejas, su padre lo llamó y le dijo: ve allí a la guerra y fíjate, lleva el alimento a tus hermanos y fíjate cómo están. Y dice que David fue y cuando llegó se encontró con que había un gigante que desafiaba al pueblo, ¿no? David dijo: ¿cómo este hombre desafía al pueblo de Dios? David se enfocó en ese gigante porque ese era el enemigo en ese tiempo, amén. Nosotros en este tiempo tenemos que enfocarnos en nuestro enemigo para poder destruirlo en el nombre del Señor, amén. Tenemos que enfocarnos bien en nuestro enemigo. David se enfocó en Goliat porque ese era el enemigo que él tenía para vencer. Nosotros tenemos enemigos que tenemos que vencer. Hay cosas en nuestra vida que el diablo ha ganado terreno y nosotros tenemos que derrotarlo en el nombre del Señor, amén. Dice Efesios capítulo 6 versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra. En esta palabra el apóstol Pablo está enseñando algo que la gente ignoraba, algo que la gente no veía, algo que hoy nosotros no vemos, que también quizás ignoramos porque no lo vemos siempre. Te cobra mucho valor lo que yo puedo ver, lo que puedo tocar, ¿no? Y lo que no veo, quizás hasta mucha gente piensa que no sucede. Amén. Y hay cosas que suceden en el mundo espiritual que nosotros físicamente no lo podemos ver. Hay cosas que suceden en el mundo espiritual que nosotros físicamente no lo veremos. No lo vemos con nuestros ojos, pero espiritualmente está sucediendo. Amén. Amén. Les decía recién cuando David fue a pelear con Goliat, y yo siempre lo tomo como ejemplo, porque antes de que David tirara la piedra que se quedó clavada en la frente del gigante, antes de eso una guerra dialéctica, una guerra de palabra. Y esa guerra no solamente era una guerra de palabra, sino que era una guerra en el mundo espiritual. Porque dice la Biblia que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada con la cual nosotros tenemos que pelear contra nuestro enemigo no es una espada física, no es una espada para destruir algo, sino que la espada es la palabra de Dios que sale de nuestra boca. La espada con la cual nosotros vamos a derrotar a nuestro enemigo es la palabra de Dios. Amén. Y les decía que cuando David se paró para pelear contra Goliat, antes de él lanzar la piedra, hubo una guerra espiritual. Hubo una guerra espiritual. Primero él tuvo que vencer en el mundo espiritual para luego poder vencer en el mundo natural. Para haber resultado en el mundo natural, primero hay que vencer en el mundo espiritual. Amén. Es así como se dan las cosas. Primero hay que conquistar en el mundo espiritual para luego ver resultado en el mundo natural. Amén. Lo espiritual precede siempre a lo natural. Cuando hay cosas espirituales que suceden en nuestra vida, sea para bien o para mal, luego sucede en lo natural, pero primero sucede en el mundo espiritual. Y David se presentó, y cuando el gigante lo vio, le dijo: ay, ¿qué soy yo, un perro, para que vengan a mí con palos? ¿No? Y como queriendo intimidar a David, queriendo decirle: sos insignificante, no servís para nada, no vas a poder vencerme. Es más, Goliat le dijo: hoy voy a dar tu carne a las aves del cielo, ¿no? Estaba queriendo poner temor en el corazón de David. Y el diablo viene así día tras día sobre nuestra vida a decirte: no vas a poder, no vas a salir adelante, no lo vas a lograr. Mirá cómo otros se hundieron, vos también te vas a hundir. Mirá que fulano se enfermó y se murió, vos también te va a pasar lo mismo. El diablo viene con pensamientos para traer temor a nuestra vida, para traer temor a nuestro corazón. Esa es la guerra que nosotros se nos desata día tras día para poder pelear contra nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos ¿cómo? No con nuestra fuerza, no con nuestra capacidad, sino con la palabra de Dios. David sabía que él era un joven, David sabía que él no era un hombre de guerra, David sabía que él no estaba quizás preparado para estar delante de ese gigante, pero David confiaba en su Dios. David sabía que ese Dios que le había ayudado a vencer un oso, un león, también iba a hacer que él pudiera vencer ese gigante. Entonces David, ¿qué hizo? Antes de agarrar la onda y tirar la piedra,
David abrió su boca y le dijo: gigante, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, vienes con todo tu argumento, vienes con todas tus razones, vienes con todo lo que tú tienes, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al que tú has provocado. ¿Y qué estaba diciendo David? Yo soy insignificante, yo soy pequeño, pero tú desafiaste al Dios que está conmigo y ese Dios te va a vencer. Ese Dios me va a dar la victoria. Amén. Quiero que sepan esta noche que nosotros con nuestra fuerza no podemos, nosotros con nuestra capacidad no podemos, pero sabemos que con nosotros está Jehová y Él nunca ha perdido ninguna batalla. Es más, ya en la cruz del Calvario Él nos dio la victoria sobre nuestro enemigo. Esta es una guerra que ya está ganada. Nosotros tenemos que tomar esa ganancia que el Señor nos dio. Nosotros tenemos que tomar esa victoria que el Señor nos dio en la cruz y decirle al diablo: estás vencido, estás derrotado. Decirle a esa enfermedad: en el nombre de Jesús, Jesucristo te clavó en la cruz del Calvario. Las enfermedades, los dolores, dice la Biblia en Isaías capítulo 53 versículo 5, que por su llaga, que por su herida en la cruz nosotros fuimos sanados. Amén. Que Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Cuando el diablo viene a querer enfermarte, cuando el diablo viene a querer traer pensamientos de desolación, pensamientos de tristeza, nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma que nosotros tenemos para poder pelear esta guerra, para poder vencer, para poder ganar, para poder tener la victoria que ya Dios nos dio. Amén. La lucha no es contra sangre y carne, la lucha es espiritual. Amén. La lucha es contra fuerzas espirituales de maldad. ¿Qué hace una fuerza espiritual de maldad? ¿Qué hace? Alguien que nosotros lo definimos como una fuerza espiritual de maldad. ¿Qué va a hacer? Maldad. ¿Por qué se define como una fuerza espiritual de maldad? Porque lo único que hay en ellos es maldad. Lo único que hay en ellos es ruina, destrucción. Amén. Y hay mucha gente que está gobernada por esa fuerza espiritual de maldad. No lo sabe, no se da cuenta. Pero como quizás el virus, uno no puede ver el virus, por eso uno no puede decir que el virus no existe, porque uno no lo puede ver, ¿sí? Pero sí podemos ver lo que el virus provoca, ¿no? Dolor en el cuerpo. Entonces uno dice, no siente el perfume, no siente los olores y dice, bueno, capaz me agarró el virus, ¿no? Porque uno, quizás al virus no lo ves, pero sí sentís que los síntomas, los dolores, perdés el olfato, tenés varias maneras de darte cuenta. Bueno, así es también cuando Satanás gobierna una vida. Quizás no lo podemos ver a Satanás en esa vida, pero sí podemos ver las obras que el diablo hace. Sí podemos ver que si esa persona está destruyendo su vida, destruyendo su mente, su corazón, si está destruyendo su cuerpo, su familia, podemos ver que ahí no está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no viene para destruir, sino que viene para dar vida. El Espíritu de Dios no viene para desunir, sino que viene para unir. El Espíritu de Dios no viene para destruir. ¿Quién viene a destruir? Satanás, el diablo. Esa fuerza espiritual de maldad, ese poder satánico, ese poder que viene para destruir nuestras vidas. Y nosotros podemos saber a través de su obra qué espíritu está obrando. Amén. Hay mucha gente que dice Dios, 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 y habla de Dios, y tiene a Dios siempre presente en su boca, pero cuando uno lo ve, ve que la obra del diablo está en su vida, no está el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos en Dios o estamos con el enemigo? Por las obras que hacemos, por cómo nos comportamos, por cómo pensamos, por cómo hablamos. Podemos ver si estamos bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad del enemigo. La obra de Satanás es robar, es matar y es destruir. Pero Jesucristo vino, dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Amén. Tenemos la oposición y el enemigo queriendo destruir, queriendo matar, queriendo hacer su obra.
Pero Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. Amén. Está en nosotros poder elegir a quién vamos a seguir, a quién vamos a dejar entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Esta guerra no tiene, en este tiempo que nosotros vivimos, no tiene ni un principio ni un final. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, estamos bajo el poder de Satanás. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, entregar nuestra vida a Dios, comenzar a asistir a la iglesia, a conocer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, hay actitudes, comportamientos, manera de pensar, hábitos que tenemos que cambiar, y eso nos va a ayudar la palabra del Señor para poder hacerlo. Es necesario, es importante que lo podamos hacer para poder ver la victoria que Dios nos ha entregado. Amén. Cada uno de estos versículos habla de una armadura que el soldado romano tenía. Pablo, cuando escribió esto, él estaba preso por predicar el evangelio. Él estaba prohibido predicar el evangelio. Era el imperio romano el que gobernaba, y el único que se adoraba y el único señor o Dios en la tierra era el César, que era un emperador romano, ¿no? Entonces todos tenían que adorarlo a él. Él era la máxima autoridad. Entonces cuando alguien quería hablar de que Dios, de la obra de Dios, de la obra de Jesús, de la obra del Espíritu Santo, ellos lo veían como un rival. Entonces ellos querían callar esa predicación. Ellos querían callar esa predicación, y de las maneras era encarcelando a los cristianos, matándolos. Muchos de los cristianos, de los apóstoles que nosotros conocemos la historia, han muerto bajo el poder del imperio romano por predicar el evangelio. Y Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Pablo estaba preso cuando escribió esto, y él seguramente estaba ahí mirando lo que tenía enfrente, un soldado romano, que eran los que se encargaban de cuidar a los presos. Y mirando la vestimenta del soldado, miraba el escudo, miraba la espada, miraba todo lo que el soldado tenía, el casco, y él comenzaba a descifrar cada cosa en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Una protección espiritual para que el enemigo no nos dañe. Dios nos ha dado toda la protección que nosotros necesitamos para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Un soldado necesita proteger su cabeza para que el enemigo no lo lastime. Amén. Eso habla de que nosotros necesitamos proteger nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. Porque las malas obras del diablo, ¿dónde comienzan? En la mente. Amén. Cuando nosotros comenzamos a pensar cosas que no tenemos que pensar, cuando comenzamos a maquinar pensamientos, cuando comenzamos a dar lugar a nuestra mente cosas que no tenemos que dar lugar, ahí empieza la obra de Satanás. Amén. Si nosotros dejamos que esa obra continúe, luego esa obra se manifiesta. Amén. Entonces por eso Pablo decía que en cada versículo que leímos habla acerca de un arma de protección o de un arma de ataque. Amén. Hay varias armas de protección que acá Pablo detalla, y solo un arma de ataque, que es la espada, luego el escudo, el casco, todo es para protegerse. Amén. Lo único que es para atacar es la espada. Lo único que nosotros tenemos para defendernos cuando el enemigo viene a atacarnos es la espada. Es la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra. Por eso tenemos que conocerla. Por eso tenemos que saber lo que está escrito en la palabra de Dios, porque es ahí donde nosotros encontramos el arma con el cual vamos a destruir a nuestro enemigo. Amén. Si nosotros estamos en oración, solo oración, y no leemos la Biblia, tenemos un escudo grande que es la oración, pero no tenemos una espada para pelear contra nuestro enemigo. Entonces tenemos que orar y tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que buscar del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos derrotar a nuestro enemigo. Amén. Tenemos que vencer a nuestro enemigo. Tenemos que derrotarlo. Santiago dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Amén. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan.
Y ahí en ese pasaje podemos ver varias cosas que sucedieron. No era solo Jesús y Satanás ahí hablando. No era solo que él se negó a convertir una piedra en pan, sino que detrás de eso podemos ver varias cosas. Primero, que Satanás quiere poner en duda en la mente de Jesús si realmente era el Hijo de Dios. Porque le dice, si eres Hijo de Dios, a ver, demostrame que sos Hijo de Dios, ¿no? Nosotros tenemos cualquier lucha que pueda venir contra nosotros. Nada nos tiene que hacer dudar de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra está sellada. La palabra ya está escrita y la palabra es la verdad para nosotros. Entonces tenemos que saber y ser conscientes de que somos hijos de Dios. No dar lugar a la duda. El diablo viene a través de diferentes pensamientos, a través de diferentes cosas a decirte si es verdad que sos hijo de Dios, si es verdad que pasa esto, que pasa lo otro. Nosotros tenemos que estar preparados para poder vencer esas astucias que el diablo trae contra nosotros. Amén. Otra de las cosas que sucedió ahí es que Satanás quería que Jesús usara ese poder que Dios le había dado, que Jesús usara ese poder, la unción de Dios, el poder de Dios, que Jesús lo usara en beneficio propio para él mismo. Y la unción que Dios le había dado a Jesús, en ninguno de los profetas habla de que esa unción sería para él beneficiarse. Esa unción sería para él usarla para su propia bienestar. Amén. Sino que cada una de las profecías que habla acerca de Jesús y del poder de Dios en Jesús era para bendecir a los demás. Era para sanar al que no veía, era para que el que no caminara comenzara a caminar. Esa era la profecía que había acerca de Jesús. Amén. Que todo eso pasaría si ellos creían. Amén. Que Jesús era el ungido de Dios. Entonces podemos ver acá que Satanás quería que Jesús usara ese poder, que se desviara del propósito, que él usara eso ¿para qué? Para beneficio propio. En ningún lado en la Biblia enseña que lo que Dios nos da es para usarlo en beneficio propio, amén, sino que es para bendecir a los demás. Todo lo que Dios te da es para bendecir a los demás. Todo lo que Dios nos da es para bendecir a los demás. Ahí veremos la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Siempre, en todo lo que sucede en nuestra vida, nosotros tenemos que mirar el mundo espiritual. Tenemos que mirar qué es lo que sucede espiritualmente. Y ahí vamos a encontrar el verdadero significado de cada cosa. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Amén. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aun estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en la cruz. Amén. El ejemplo que Pablo toma es el ejemplo de Jesús. El ejemplo que nosotros tenemos que tomar es el ejemplo de Cristo, que aún Él, sabiendo de que su camino era llegar a la cruz y morir, Él podía haberlo evitado, pero Él no quiso. Él dijo, si este es el camino, si esto es lo que tengo que pasar por hacer la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer.
No es que Él dijo, yo soy Dios, yo lo puedo evitar, mando a otro en mi lugar. No, sino que Él fue y dijo, yo voy a hacer esto, porque esto es la voluntad de Dios. Y Pablo dice, hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, este mismo anhelo que hubo en Cristo, hayan nosotros. Amén. Es por eso que en esta noche el Señor nos habla, para que podamos tener ese anhelo, ese sentir de poder bendecir a los demás, de poder ayudar a aquellos que necesitan, de poder ser aquellos que damos palabra de aliento cuando todo está mal, cuando todo está por derrumbarse, cuando todo está por caer. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos con una palabra de Dios. Amén, una palabra de verdad. Amén. Gloria al Señor. Quiero que levante su mano y que diga conmigo, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo voy a derrotar a todos mis enemigos que se levantan contra mí. Cada día, cada mañana, yo tengo una batalla espiritual, la cual voy a pelear y voy a vencer en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo cae delante de mí. En el nombre de Jesús, todo poder del diablo que viene para tentarme, para hacerme caer, es derrotado ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre. Me da la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor. Él está aquí, su presencia está aquí. Oh, sí, Señor. En nuestra angustia clamamos a ti, Señor. No te vemos, pero sí te podemos sentir. No te vemos, pero sabemos que tú estás. No te vemos, pero sabemos que tu obra se manifiesta en nuestra vida. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Adórenlo, adórenlo. Dígale gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande. Aleluya, sí, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Santo, santo, santo. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. A ti la honra, a ti la alabanza. Hay victoria en esta noche. Hay victoria en esta noche. La presencia de Dios está sobre tu vida. La presencia de Dios está sobre tu vida. Bendigo a aquellos que nos están mirando. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Rompo toda cadena ahora. Rompo toda ligadura sobre tu vida. En el nombre de Jesús declaro libertad. Declaro sanidad. Declaro libertad en el nombre de Jesús. Declaro que eres sano. Eres sana. Eres sana en el nombre de Jesús en esta noche. Para la gloria de Cristo. Para la alabanza tuya, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, adórenlo, adórenlo, dígale gracias, Señor. Gracias, 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 porque tú venciste a mi enemigo. Gracias, Señor, porque tú me diste la victoria. Gracias, Señor, porque tú me das la victoria cada día, Señor. Aleluya, aleluya, hay victoria en esta noche. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda opresión se va de tu vida. Toda opresión se va ahora. Ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder. En el nombre de Cristo hay victoria. En el nombre de Jesús hay victoria. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Padre, a ti la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, 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 Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Sí,
Señor, gracias, gracias, gracias por tu presencia en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te bendecimos, te bendecimos, Dios. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Padre, a ti la alabanza. Oh, Rama, Chica, Mansa, Taya, Vaya, hay poder, hay poder, hay poder. Levante sus manos, que su presencia está aquí. Levante sus manos y dígale, Señor, lléname, 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 lléname. Levante sus manos y diga, lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu fuego. Ahora, 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 glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, glorifícate en esta noche, glorifícate en este lugar, glorifícate en este lugar. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay victoria, victoria, victoria. Eres libre, Él te llena con su presencia, Él te llena con su presencia en esta noche. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Así es, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, le damos gracias al Señor, amén.